de 1920 se llevó a cabo la primera transmisión radial en Chile. Este hito fue producto de la iniciativa de los directores de las firmas Telefunken y Siemens-Schuckert, con ayuda del profesor Arturo Salazar, del doctor José Ducci y del ingeniero Julio Finger. Las pruebas se hicieron entre la Universidad de Chile y su Escuela de Medicina, aprovechando las antenas de ambos edificios mediante un dispositivo de telefonía sin hilos que se comenzó a utilizar en la Primera Guerra Mundial. A juicio de una publicación del semanario Zig-Zag, los resultados de estas pruebas fueron calificados como irreprochables. Las transmisiones de viva voz que se efectuaron en la Universidad de Chile se oyeron con toda nitidez en la Escuela de Medicina y aún hasta varios metros de distancia del aparato receptor. Se oyeron igualmente algunas piezas tocadas en el gramófono y el disco con el discurso programa del presidente electo don Arturo Alessandri. Por parte de las firmas Telefunken y Siemens-Schuckert intervinieron los ingenieros señores Pablo Schaffer y Alberto Sotorf, y en dicho acto estuvieron presentes el director de telégrafos señor Cifuentes, el coronel don Ernesto Medina y el comandante del batallón de telégrafos señor de la Cruz, publicó la revista Zig-Zag. No obstante, la fecha que tradicionalmente se celebra como la primera transmisión radial en Chile es el 19 de agosto de 1922. Ese día sábado, a las 21:30 horas, alrededor de 200 invitados concurren al diario El Mercurio y al hall del Correo Central en Santiago para presenciar la transmisión radial organizada, al igual que la primera, por el profesor de Electrotecnia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, Arturo Salazar, y su ayudante Enrique Sacié, estudiante de agronomía. Para lograr su objetivo, reciben asesoría técnica del Batallón de Telégrafos del Ejército y tubos de 50 watts del material de radio de dotación de la Tercera Compañía de Radiotelegrafía, adquirido en 1912. El domingo 20 de agosto de 1922, el diario La Nación publica una breve nota sobre el hecho titulada «Una interesante prueba de radiotelefonía», que detallaba: «Ayer se realizó en el Correo Central de la capital una interesantísima prueba de radiotelefonía, a la cual concurrió un numeroso público deseoso de conocer de cerca esta maravilla de la ciencia moderna. Para la prueba se había colocado en el hall del correo un aparato receptor, al cual se había unido un micrófono, lo que permitía, por medio de una bocina, oír los sonidos con toda claridad y precisión. Este aparato receptor estaba en comunicación con el transmisor que existe en la oficina radiográfica de la Universidad de Chile. De este modo, el público que se había dado cita a las 9 de la noche en el hall del correo pudo asistir con toda comodidad al concierto que se desarrolló en el Salón de la Universidad de Chile. La transmisión tuvo un alcance de un par de kilómetros y sus ondas se escucharon en las estaciones inalámbricas del Telégrafo del Estado, en el Palacio de la Moneda, en la Escuela de Artes y Oficios y en el puerto de Valparaíso, donde Antonio Cornich Besa, funcionario de la West Coast Chile, fue el primer radiodifusor. Gracias a este hito, nuestro país se convirtió en la cuarta nación en América en disponer de este revolucionario medio de comunicación, después de los Estados Unidos, Argentina y Canadá. Se calcula que en esta época en Chile había alrededor de 250 receptores o rayos de teléfono en el hogar, como los llamó la publicidad que anunciaba que llevarían la felicidad de su familia. Usted oirá música y diversiones. Los precios oscilaban entre 200 pesos, los rudimentarios a galena, y 3.000 pesos, los de mueble y altoparlantes. Un precio bastante elevado, considerando que un fundo de 20 cuadras costaba alrededor de 600 pesos chilenos. En octubre de 1922, la firma Errázuriz Simpson, con capitales de Westinghouse, General Electric, Telefunken, Telegraphy on Fields y Marconi Wireless, compra Chile Radio Company, fundada por Enrique Sacié, dando paso así a Radio Chilena, que inicia sus transmisiones el 26 de marzo de 1923, desde el 10º piso del edificio Aristía, en calle Nueva York, pleno barrio de La Bolsa en Santiago.
El programa debut lo presenta el primer locutor radial chileno, Alfredo Figueroa Arrieta, y el elenco lo integran el tenor Jorge Quintero Tricot, los Guasos de Chincolco y un humorista, Luis Rojas Gallardo, con su personaje Tristán Machuca. También hubo un discurso de Osmán Pérez Freire y a cargo del maestro Ubaldo Grazioli se presentó la Orquesta Intermaco, llamada así por el nombre de uno de los propietarios de la radio, International Machinery and Company. La emisión comenzaba a las 9 de la mañana con la lectura de las noticias de los diarios. A las 10 de la noche se transmitía la hora oficial, con las campanas de un reloj carillón Westminster que proporcionó la relojería suiza de Carlos Fall, la que, junto a la Botica Francia de Gastón Goyeneche, fueron los dos primeros avisadores de la radiodifusión chilena, que cobraba 1.000 pesos por transmitir una frase diaria durante todo un mes. Ese año, 1923, se transmite por primera vez el Te Deum de Fiestas Patrias por radio, siendo esta su única forma de difusión hasta 1958, ya que en 1959 se suma la televisión. En 1924 se emite un discurso del Papa Pío XII que, según diversas crónicas, provocó tal expectación que algunas personas se arrodillaron frente a las radios de las casas y receptores exhibidos en tiendas capitalinas. El 21 de mayo de 1924, Arturo Alessandri se transforma en el primer mandatario en leer su mensaje presidencial por radio. Un año más tarde, Enrique Sacié construye los equipos para la radio en el diario El Mercurio, de la cual será incluso copropietario. Sus transmisiones comienzan el 28 de febrero de 1925, destacando el locutor Jorge Echegoyen, quien incorpora los programas concursos con la participación de los oyentes. También en esta emisora nace la primera audición deportiva llamada Clínica Deportiva, creada y dirigida por Carlos Cariola, donde todos los comentaristas se trataban entre sí de doctor. Mientras tanto sale al aire en Valparaíso la radio Cerro Alegre, con la participación de otro de los pioneros de la radiodifusión y del cine sonoro nacional, Ricardo Vivado Orsini. A estas emisoras le siguen también en la ciudad puerto las Radios Club, Lord Cochrane y Wallace, emisora que incorporó el primer programa infantil de Chile llamado Abuelito Luis. Esta radio además tuvo los primeros equipos que funcionaron conectados a la corriente común. Solo transmitía publicidad para su establecimiento comercial. Enrique Sacié, por su parte, continuó construyendo radioestaciones. En 1927 instaló una en la Escuela de Carabineros, a la que siguieron las de la Escuela Militar, de la Escuela de Caballería y de los diarios La Mañana de Talca y El Sur de Concepción. Al salir La Nación, fue llamado para implementar su emisora, que se convertiría en 1929 en la preferida de la audiencia gracias a la emisión de música lírica. Al culminar la década de los 20, en Chile existían alrededor de 15 radioemisoras funcionando. No obstante, con el tiempo comienza a surgir uno de los primeros problemas para la subsistencia de este nuevo medio. La escasa publicidad no alcanza para financiar la emisora. Por otro lado, el valor del aparato era muy elevado, oscilando entre 2.000 y 3.000 pesos. Entre 1922 y 1925 las estaciones de radio transmitían en cualquier frecuencia sin la necesidad de contar con ningún tipo de autorización. Para regular esta práctica se dictan las primeras normas, como por ejemplo el Decreto Ley 252 del 18 de febrero de 1925 sobre instalaciones eléctricas, que incluyó las concesiones para el establecimiento de estaciones de radiocomunicaciones. El artículo 34 del Decreto 252 define que las solicitudes de permiso para la instalación de estaciones de radiotransmisión deberán presentarse al presidente de la República y en ellas se indicará principalmente la categoría de la estación proyectada,
la potencia de la estación transmisora, la fuente de energía que se propone utilizar, la ubicación y tipo de antena, altura, longitud y número de hilos. Toda solicitud de permiso debe ser acompañada por un plano general de la instalación, una memoria descriptiva del proyecto, que incluya el presupuesto aproximado de la instalación y un cálculo de las entradas probables y de los gastos de explotación. También por una boleta de depósito a la orden de la Dirección de Servicios Eléctricos, por el valor que resulte a razón de 2 pesos por watt de potencia de la instalación proyectada, con mínimo de 20 pesos. El decreto permite al presidente de la República reglamentar la longitud de ondas que pudiesen emplear las estaciones de las diversas categorías, las señales de llamada y los horarios de transmisión cuando el número de estaciones existentes así lo exija. El artículo 38 del decreto clasifica las estaciones de radiotransmisión en 6 categorías. A. Estaciones comerciales internacionales que tengan por objeto el servicio público de radiocomunicaciones con el exterior. B. Estaciones de servicio privado que aseguren la intercomunicación entre 2 puntos del territorio de la República o entre centrales y subestaciones de empresas productoras o distribuidoras de energía eléctrica. Estas estaciones pueden efectuar servicio público remunerado, previa autorización del presidente de la República, con informe favorable de la Dirección de Servicios Eléctricos, cuando no exista servicio fiscal. C. Estaciones de radiodifusión que transmitan informaciones de orden cultural, recreativo o de interés general, industrial o comercial. D. Estaciones de experimentación que tienen por finalidad el progreso técnico o científico de las radiocomunicaciones. E. Estaciones de aficionados que se establezcan con fines de estudio o de simple entretenimiento. F. Estaciones de servicio fiscal, ya sean destinadas al servicio del Estado o a fines educacionales. En virtud de este nuevo marco legal, el 13 de septiembre de 1925, la Dirección de Servicios Eléctricos, previo acuerdo con el Consejo respectivo, otorga permisos y concesiones para el funcionamiento de estaciones de radio a Carlos Balsen en Buin, a Joan White para el Ferrocarril Trasandino de los Andes, a Carlos Johansen en Iquique y en Santiago a Hervey Diamond, Francisco de Echeverría, Jorge de la Fuente, Miguel Guerris, Pedro y Manuel Bernal, Silvio y Juan Castañeto, Luis Desmarrás, Enrique Rosas, Ruggero Cozzi y Henry Robert Chatín. A la Compañía de Salitre de Antofagasta le conceden 3 estaciones. A la Compañía Gildemeister también le otorgan 3 estaciones. Además, se informa favorablemente la concesión a El Mercurio y a la Compañía Radio Chilena para el funcionamiento de sus estaciones en primera categoría en la capital, es decir, como estaciones comerciales internacionales, cuyo fin es el servicio público de radiocomunicaciones con el exterior. En la década del 30 se implementan diversas reformas a la normativa vigente, como la Ley 6.169 de febrero de 1938, que facultó a la Dirección General de Servicios Eléctricos para llevar a cabo la posesión y remate público de los bienes de una emisora cuando uno de sus propietarios violara los requisitos del respectivo contrato de concesión, por ejemplo, respecto del ancho de banda permitido. En agosto de 1944, el presidente Juan Antonio Ríos promulga el decreto 3376, aprobatorio del Reglamento de Transmisiones de Radiodifusión, referido a las condiciones que deben llenar y a las reglas que regirán las transmisiones que realicen las estaciones radiodifusoras en todos los aspectos de dichas transmisiones que no constituyan cuestiones técnico-eléctricas. El artículo 3 de la norma entrega a la Secretaría General de Gobierno la supervigilancia respecto del contenido y realización de las transmisiones que efectúen las radiodifusoras del país, dar normas sobre la composición de los programas,
impartir instrucciones relativas a la clase y calidad de los números a los cuales debe darse preferencia, los que no puedan ser incluidos o los que deban ser suprimidos en algunos de los programas mencionados, y en general, dar todas las directivas necesarias para el mejoramiento de la calidad artístico-cultural de las transmisiones. Sin embargo, en la aplicación de dichas atribuciones, no se podrá llegar, en caso alguno, a la censura previa de las transmisiones, discursos o números de programas cuyo contenido signifique solo emitir opiniones, sin perjuicio de perseguir oportunamente los delitos que puedan cometerse por el abuso de esta libertad. Junto con ello, dictamina que las radiodifusoras estarán obligadas a dejar copia de toda transmisión que se refiera a noticias, charlas, conferencias, disertaciones, editoriales o discursos, y a enviarlas a la Secretaría General de Gobierno cada vez que ésta lo estime conveniente. Y además, permite a la citada repartición ordenar la suspensión hasta por 6 días de las transmisiones de las radiodifusoras que no den cumplimiento a las normas o resoluciones adoptadas, y a fijar mensualmente la proporción de números vivos y de música chilena que las radiodifusoras deben presentar en sus programas. Los números vivos deberán ser ejecutados con un 80%, a lo menos, de artistas chilenos. Las concesiones de radiocomunicaciones de servicio público se fijan en 30 años para aquellas cuyas obras iniciales de aprovechamiento tengan un presupuesto hasta de 20 millones de pesos, pudiendo aumentarse en un año por cada millón de pesos en que el presupuesto exceda la suma indicada, no pudiendo ser superior a 90 años, mientras que las concesiones privadas serán indefinidas. El decreto prohibió las retransmisiones originadas en países con los que Chile no mantenga relaciones, o cuando contengan, en forma directa o indirecta, propaganda política o social a favor de principios contrarios a la Constitución y a las leyes del país. Además, las estaciones radiodifusoras debían interrumpir su funcionamiento cuando el Ministerio del Interior lo estime necesario para la seguridad interior y exterior del Estado. En la presente edición de la Cámara de la Historia hemos revisado parte de los inicios de la radio en Chile, así como las primeras normativas dictadas para regular un medio de comunicación que rápidamente se transformó en vital e irreemplazable para los propietarios, los oyentes y para el propio Estado. De hecho, el Decreto Ley 3376 de 1944 facultó a la sección Informaciones de la Secretaría General de Gobierno para establecer puestos de escucha que fiscalizaran que las transmisiones de las estaciones radiodifusoras cumplieran el ordenamiento legal vigente.